Uno de los principales activos de las organizaciones modernas es la información, y para proteger dicha información, los expertos de ciberseguridad implementan distintos tipos de soluciones, como por ejemplo sistemas de autenticación, comunicaciones seguras, cifrado de discos y archivos, entre otros. Pero tenemos que tener en claro que todas estas soluciones de seguridad hacen uso de la criptografía. Es por ello que se necesita tener conocimientos de esta área para implementar estas situaciones de manera adecuada. Así que en este video vamos a ver un poco sobre criptografía, siguiendo lo que sería este pequeño curso de ciberseguridad desde cero. Bueno, al igual que los anteriores, esto también va a ser un poco teórico, pero tengo pensado volverlo un poco más extenso porque la criptografía es un tema demasiado extenso que sí se tiene que tener conocimiento de ello. Bien, así que lo que se espera ver en este video es solamente el primer módulo de los 4 que estoy pensando elaborar. Bien, estos módulos se basan en la introducción, el cifrado, funciones hash, firmas y certificados digitales. Pero en este primer módulo de introducción veremos lo que sería la introducción en sí de la criptografía, un ejemplo, el pilar de la criptografía, conceptos básicos, fundamentos y la criptografía clásica. Bien, de igual forma voy a mostrar lo que se va a ver en los siguientes módulos. En los módulos, por ejemplo, de cifrado, lo que veremos son los conceptos básicos, el cifrado simétrico, asimétrico, los tipos de algoritmos, un laboratorio de posibles ataques sobre un algoritmo en específico, la aplicación, cómo se aplica el cifrado asimétrico y el cifrado híbrido. Igualmente en funciones hash también tenemos un pequeño laboratorio en donde realizamos ataques a contraseñas mediante la obtención de tokens hash. Y por último, las firmas y certificados digitales. Tenemos una introducción a estos conceptos, qué es la firma y qué es el certificado digital, los tipos de certificados digitales y el PKI o la infraestructura de llave pública. De igual forma también tenemos laboratorio para cada uno, para firma como para certificados digitales. Bien, así que ya mostrando lo que conllevará estos siguientes módulos, vamos a empezar con lo que sería ya el tema en sí de la criptografía o bueno, el primer módulo de introducción. Pero antes vamos a mostrar un ejemplo de criptografía. Imaginemos que Alice quiere enviarle un mensaje a Bob. Este mensaje se va a enviar en texto plano. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El mensaje debe mantenerse seguro durante el transporte. Es por eso que Alice y Bob usarán lo que sería una especie de llave. ¿Ok? Alice usa esa llave para cifrar el mensaje, así que mientras el mensaje va transportándose, el mensaje va a estar cifrado. Entonces Bob va a tener esa llave que lo va a descifrar y va a tener el texto cifrado en texto plano. ¿Ok? Eso significa que el mensaje va a viajar seguro. Pero ¿por qué se hace esto? Porque siempre pueden ver terceros, como Eva, que en este caso en la imagen representada, que intenta obtener o intenta robar esa información mediante la etapa de transporte. Pero si llega a robar esa información, lo que va a pasar es que lo que va a ver es un texto cifrado o un texto ilegible que no puede entender. Bien, normalmente estas llaves, o bueno, estas claves que cifran y descifran lo hace una especie de algoritmo, es decir, lo hace automático. Nosotros no hacemos algo como poner una contraseña. Bien, así que empezando con la introducción, el concepto sobre la criptografía o qué es la criptografía. La criptografía es la ciencia que protege nuestra información mediante códigos y algoritmos matemáticos. El objetivo es garantizar confidencialidad, mantener integridad y verificar autenticación de datos sensibles. ¿Ok? Estos son conceptos que hemos visto ya en videos anteriores, ¿no? Sobre todo confidencialidad e integridad. Bien, ahora el pilar de la criptografía yo lo he dividido en 3, el cual está criptosistemas, criptografía y criptoanálisis. Bien, el criptosistemas tiene el objetivo de mantener seguro el mensaje.
mientras que criptografía está diseñado para crear estos criptosistemas. Y criptoanálisis es la capacidad de buscar, analizar la seguridad de estos sistemas para validar si realmente son seguras. Así que ya, teniendo unos conceptos básicos acá, tenemos que entender la diferencia de texto plano con texto cifrado. ¿Okay? El texto plano es cualquier información legible, cualquier información que nosotros podamos entender. Por ejemplo, todo esto que estamos leyendo está en texto plano. Y el texto cifrado es el resultado transformado e legible tras aplicar un algoritmo. Bien, las claves son secuencias que permiten cifrar y descifrar dicha información. Si la clave es correcta, el mensaje obviamente va a permanecer protegido. También tenemos que entender qué son los algoritmos. Los algoritmos son funciones matemáticas que van a transformar esos datos originales en formatos protegidos o texto ilegible mediante operaciones específicas. Y el criptoanálisis, como ya hemos mencionado anteriormente, es la disciplina que estudia métodos para descifrar códigos sin poseer la clave autorizada, para ver si estos criptosistemas que se han implementado realmente funcionan. Así que ya yendo a fundamentos de la criptografía, tenemos que entender estos 4 fundamentos claves. Los 3 primeros ya lo hemos visto anteriormente, pero igualmente vamos a ir repasando. Sobre todo el no repudio, que es algo que es un fundamento nuevo que vamos a estar viendo. Bien, confidencialidad es solamente que los usuarios autorizados puedan acceder a dicha información. La integridad garantiza que los datos no han sido modificados. La autenticidad verifica la identidad del reminente de los datos. Y el no repudio impide negar haber enviado o recibido información. Okay. El no repudio, por ejemplo, es cuando alguien envía un correo y tiene una firma. Entonces, a través de esa firma o esos certificados, el que envió el correo no puede negar de decir que él no fue quien envió el correo, porque pueden decir, no, lo envió otra persona, pero está tu firma, están tus certificados, está tu dirección IP y está toda la información que avala que fuiste tú. Entonces no puede negar y no puede decir que ha sido otra persona. Bien, ahora hablemos sobre la criptografía clásica, es decir, la criptografía que se ha ido aplicando desde hace mucho tiempo, porque no es un concepto nuevo, es algo que ya se ha estado viendo. Por ejemplo, tenemos la cítala espartana, que es un cilindro con cinta enrollada que lo usaban los militares. También tenemos el cifrado de César, que era el desplazamiento de letras del alfabeto, y entre otros más. Estos métodos de criptografía se usaban para cifrar mensajes y que no se pueda comprender el texto, al menos de que se sepa cómo se podía descifrar. Por ejemplo, la cítala espartana es un claro ejemplo de transposición, ya que la cítala era un método de cifrado usado por los espartanos, basado en un bastón cilíndrico, donde se enrollaba una tira de cuero o pergamino. Al escribir el mensaje sobre la tira enrollada y luego desenrollarla, las letras quedaban desordenadas y solo podían leerse correctamente si se volvía a enrollar en un bastón del mismo diámetro. Es decir, que si se tenía un bastón de distinto tamaño, no se iba a entender el mensaje. Bien, entonces esto es transposición. Y ahora tenemos lo que sería un ejemplo de sustitución, que sería el cifrado de César, ya que el cifrado de César lo único que hace es sustituir las letras según el desplazamiento fijo en el alfabeto. Bien, por ejemplo, acá podemos observar que la A viene a ser la D porque su desplazamiento es de 3 letras. Ok, y la diferencia entre sustitución y transposición es que en el cifrado de César cada letra se sustituye por otra siguiendo un patrón fijo y la posición de las letras en las palabras no cambia, solamente el contenido. Así que esto es fácil de romper con análisis de frecuencia. Mientras que la cítala, que viene a ser transposición, no cambia las letras, solamente reorganiza su orden. Y es un poco más difícil de descifrar si no conocemos el orden, el patrón de transposición.
Bien, así que el cifrado CESA sustituye caracteres, mientras que la cítala reordena el mensaje sin modificar las letras. Bien, pero ¿por qué es importante estos conceptos de criptografía en la ciberseguridad? Porque hay varias aplicaciones, hay varias soluciones, como ya mencioné al inicio, que realmente usan la criptografía. Así que tenemos aquí algunos ejemplos. En este caso tenemos las comunicaciones seguras, el protocolo HTTPS que protege la navegación web mediante un certificado y las conexiones seguras como las VPNs que cifran conexiones remotas. Estos tipos de mensajerías utilizan estos cifrados. Hasta el mismo WhatsApp que tiene su cifrado de extremo a extremo utiliza el uso, bueno, los algoritmos de criptografía. También tenemos autenticaciones digitales, como las firmas y certificados digitales, ya que estos también cifran toda la información que está dentro de su alcance. Por ejemplo, las firmas digitales verifican el origen, mientras que los certificados SSL o ETLS establecen confianza entre sitios web y usuarios. También tenemos almacenamiento protegido, ya que el cifrado de discos previene el acceso no autorizado y los datos sensibles permanecen seguros incluso tras un robo físico. Y por último tenemos las tecnologías emergentes, el blockchain que utiliza criptografía para crear registros inmutables, las criptomonedas emplean firmas digitales para transacciones. Bien, esto es la introducción respecto a la criptografía. En otros videos vamos a ver ya más profundo este tema, en lo cual ya veremos algoritmos, veremos las funciones hash, haremos el laboratorio simulando ataques para que podamos ver cuál es más segura o cuál es no. Bien, no quiero hacer tampoco los videos tan largos, así que estoy tratando de dividirlos. Pero bueno, de igual forma, si este video les sirvió al menos para entender el concepto básico de criptografía y por qué es tan importante en el área de ciberseguridad, déjame un like, me apoyarías bastante con eso y nos vemos en el siguiente video. Así que, chao, chao.